Hola amigos, ¿qué tal de nuevo? ¿Cómo están? ¿Qué tal han aprendido de esta serie de videos? Esperemos que mucho. El día de hoy vamos a hablar del séptimo nervio craneal, conocido también como nervio facial. No nos vamos a detener entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Al igual que en los otros nervios craneales, bueno, vamos a tocar cuáles son los componentes funcionales del nervio facial. Pues son estos. Tiene un elemento eferente branquial, es decir, va hacia elementos derivados de los arcos branquiales a nivel facial, pero también tiene un eferente visceral. Este es de tipo parasimpático, que va nada más y a nada menos que a las glándulas para producir saliva y a las lacrimales para producir lágrimas y lubricar el ojo, y un elemento aferente que trae una sensación especializada que es el gusto. Obviamente hay otros nervios implicados en eso, pero pues no importa, sino nada más lo que quería era poner en contexto de cuáles son las funcionalidades de este nervio. Eh, Aquí tenemos un esquema del néter, del nervio facial. Aquí tenemos, como pueden ver, aquí está el mesencéfalo, aquí está el puente, aquí está el bulbo, y entonces el nervio facial nace del puente de la porción media a inferior. Y aquí, como está en el esquema, tiene dos elementos, un núcleo que incluso se extiende hasta el puente y el bulbo incluso, hasta el bulbo, incluso médula cervical, perdón, y un elemento más importante que es a nivel de puente. Aquí tenemos al nervio facial. Recuerden cuando vimos nervios craneales que tenía un elemento más pequeño que se llama intermediario de Reisberg, es este. Bueno, ahí tenemos al facial y tenemos entre sus ramas, aquí tenemos un ganglio que se llama ganglio geniculado. Genu significa rodilla, entonces una vez que hace una desviación o angulación, es donde nace este que se llama nervio petroso superficial mayor, que va a formar parte nada más y nada menos que hasta llegar a las glándulas eh, lacrimales. Aquí tenemos otro elemento que viene de otro nervio craneal porque comparte o contacta también con el nervio trigémino, pero bueno, eso ya quedó atrás. Y aquí tenemos un nervio que se llama nervio de la cuerda del tímpano. Me acuerdo que cuando yo era estudiante, yo dije, bueno, pero ¿cuál será la cuerda del tímpano? Bueno, así se llama, pero no tiene nada que ver con el tímpano, bueno, más que por una cercanía anatómica. En realidad este nervio va, como aquí lo pueden ver ustedes, a la lengua y se encarga de la sensación gustativa. Entonces, la cuerda del tímpano es un nervio sensitivo especial. Y tenemos también la rama motora que sale de aquí. Este se llama agujero estilomastoideo. Todo esto, como pueden darse cuenta, da ramas a la frente para que arrugues la frente, para que cierres los ojos al orbicular de los ojos, para que muevas la cara en toda la expresión facial. Arrugas, guiñas el ojo, frunzas el ceño, sonrías. También da ramas para el orbicular de los labios, para que puedas mover los labios, tirar besos, para que puedas hacer toda la expresividad facial. La borla de la barba, incluso el cutáneo del cuello. Todas esas son las ramas motoras. Y lo que ya les había mencionado, una rama parasimpática que viene por acá y da nada más y nada menos que a la submaxilar y a la sublingual para producir saliva. Y bueno, aquí tenemos que tiene dos ramas, ya habíamos mencionado, una rama más gruesa que es motora y una más delgada que es la del intermediario de Reisberg, que es una rama sensitiva. Bueno, la eferente es la más gruesa y está compuesta por dos núcleos. Aquí vemos en este preciosísimo esquema del néter, donde tenemos la más gruesa, viene del núcleo pontino, que es un núcleo motor general, que está representado aquí. Como pueden darse cuenta, este núcleo, véanse, esto es el puente, está en la porción más inferior del puente, luego viene, va hacia atrás y contacta con un núcleo de nervio craneal que sería el núcleo del sexto nervio craneal. Entonces, por alguna razón va hacia allá, luego se regresa y sale.
pero ahí hace contacto con otro núcleo que es este, que es el núcleo salivar inferior. No se alcanza a ver allí, pero ese núcleo viene acá y viene y zoom. Aquí en este punto se contactan los dos. Esta porción visceral que va a la producción de lágrimas y este elemento motor general, que es el que va a mover toda la cara, todos los elementos de la movilidad. Y tenemos un elemento aferente que es el que se encarga de sentir el gusto y que es el que viene por acá, por esta porción azul que se llama, sería el nervio intermediario de Reisberg, vean cómo llega, y se une a todo esto que le contorneé en azul. Este se llama núcleo del fascículo solitario. Incluso, como pueden darse cuenta, hace anastomosis con el núcleo principal del trigémino, pero a su vez también tiene conexiones con el núcleo del fascículo solitario. Este núcleo del fascículo solitario lo vamos a estar viendo porque tiene que ver es con otros nervios craneales. Entonces, este no es exclusivo. Es como una mujer que tiene varios novios. Entonces, sí, este es uno, el intermediario de Reisberg, pero es uno de varios. Entonces, ese es el elemento de la sensación del gusto que viene de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, ya, con todo esto ya mencionamos las funciones, pero vamos a numerarlas una a una. Para empezar, la movilidad facial y cutánea del cuello. Eso ya quedó claro. Entonces, todas las expresiones faciales que podamos hacer, todas, son gracias al nervio facial. Este esquema lo saqué de internet. Lo único de la cara que no hace es abrir los ojos, porque la apertura de los ojos le toca al elevador del párpado, que es el tercer nervio craneal. De ahí en fuera, todo es facial. También el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, la movilidad del músculo del estribo, que este es un músculo que no había mencionado, pero el que se encarga es, vean a este nivel, por ejemplo, esto sería en el oído medio. Hay varios músculos ahí, bueno, uno específicamente que se conecta con el estribo y eso disminuye o frena la movilidad del estribo y cuando hay una contracción eso disminuye la percepción acústica de forma momentánea. Esto, la funcionalidad de este músculo del estribo se ve mejor cuando uno escucha un ruido fuerte y uno de pronto cierra los ojos. Bueno, ese cierre o esa gesticulación que haces también implica la contracción del músculo del estribo, la movilidad en general de los huesecillos se viene abajo y hay una percepción acústica disminuida. Esto es para una protección del trauma acústico. Y obviamente la producción de lágrimas, la producción de saliva. Y tenemos aquí ya en esta animación pusimos los diferentes segmentos. Por ejemplo, cuando se llega a dañar aquí por un tumor, un trauma, una persona que sufre un golpe más o menos a este nivel, esto sería la salida de la mandíbula. El paciente solo tendrá un daño motor puro, es decir, la percepción del sabor seguirá intacta porque ese va por la cuerda del tímpano que se ingresa después. La movilidad del estribo, peor, bueno, mejor dicho, no se verá afectada porque se ingresa todavía más arriba. La producción de lágrimas menos, porque esa es la última rama en anexarse, ya cercano al sistema nervioso central. Entonces, una lesión en el agujero estilomastoideo o en esta porción ósea, simplemente va a ocurrir un fenómeno motor facial y nada más. Sin embargo, si tenemos un daño más arribita a este nivel, entonces justo cuando se anexa el músculo, el nervio de la cuerda del tímpano, perdón, entonces además de parálisis hay hipogeusia, hay disminución de la percepción del sabor de los 2/3 anteriores de esa mitad de lengua. Si el daño ocurre más arriba, aquí en el trayecto celeste, aquí apenas en negro, ejemplifiqué al nervio que va al músculo del estribo. Entonces, este tensa el estribo. Al dañarse esta porción, se daña ese tensor
entonces el estribo queda libre. La movilidad del estribo entonces se hace máxima y ante sonidos menores la persona se queja de hiperacusia. Entonces, a este nivel habrá pérdida gustativa, parálisis facial e hiperacusia, porque queda denervado el músculo del estribo y pues este se mueve a todo lo que da. Una lesión a este nivel, a nivel azul, que vendría siendo posgeniculado o pregeniculado, dependiendo. Si tomo como referencia la porción periférica, está justo después del ganglio geniculado. Si tomo en cuenta el nacimiento del nervio, vendría siendo pregeniculado porque este es el ganglio geniculado. Una lesión a este nivel, ya me expliqué, espero. Lo que daría es que como aquí sale el lacrimal, se pierde. Entonces, aquí habría parálisis facial, hipogeusia, hiperacusia y xeroftalmia. Es decir, el ojo quedará con poca producción de lágrimas. Eso se da pocas veces. Y entonces el paciente se queja de ojo seco. Bueno, eso más bien sería una lesión a este nivel, porque es de donde nace esta función parasimpática. Y finalmente, que vendría siendo casi lo mismo cuando se daña una porción ya más cercana a donde el nervio sale o nace, pues daría todo, absolutamente todo. Pero con un pequeño detalle. El azul, la diferencia es cuando ya el nervio salió del canal facial, hay una porción ósea que se llama canal del facial, pero no va nada más el facial, sino que va el estatoacústico. Entonces, cuando es en ese canal que se daña, además de parálisis facial, hay compromiso del octavo nervio craneal. Mientras que cuando es aquí, ya cuando salió de ese conducto, solamente es compromiso facial. Ahora en animación veremos qué es lo que ocurre en una parálisis facial periférica. Miren, aquí tenemos un rostro simétrico de un lado y de otro. Cuando hay una parálisis facial, número 1, ocurre pérdida de la arruga frontal. Se pierde por denervación de los músculos de aquí. Número 2, ocurre un fenómeno que se llama lagoftalmos. Este viene del griego lagos, que significa conejo. Se supone que es un ojo de conejo. El ojo se abre más, aquí como pueden ver en esta animación. Solo hay que mencionar un pequeño detalle. Cuando uno ve un ojo más pequeño que el otro, más bien una apertura palpebral mayor que la otra o menor que la otra, siempre la pregunta es si el más pequeño es el normal o el más grande. Aquí, por ejemplo, incluso está descubierta la esclerótica. Cuando vean eso, no confundir ptosis de este lado, sino a este fenómeno se le llama lagoftalmos. ¿Qué pasaría si este ojo estuviera al mismo nivel que este, pero este estuviera un poco más cerrado? Ahí sí, sigue habiendo asimetría, pero no sería por lagoftalmos izquierdo, sino por ptosis derecha. Entonces, es muy importante ver si se descubre o no la porción de la esclerótica del ojo más grande para que podamos diferenciar entre lagoftalmos o ptosis. En este caso no hay ptosis, sino lagoftalmos. El otro fenómeno, bueno, el lagoftalmo, recuerden que el orbicular de los ojos es rama del trigémino, del facial, perdón, y al dañarse el facial, pues, ¿qué es lo que sucede? Acuérdense que el que abre el párpado es el tercero, el que cierra el párpado es el séptimo. Es como dos competidores que están jalando una cuerda, el más débil pierde. Lo mismo acá, si se debilita el facial, que es el que cierra, gana el elevador, que es del tercero, que es el que abre, y el ojo se abre más. Ese es un simple fenómeno de lógica. El fenómeno de Bell es este fenómeno. Si nosotros le pedimos a un paciente normal que cierre los ojos siguen al frente y el párpado cae y lo cierra. Eso es lo normal. Sin embargo, al haber parálisis facial, ya el ojo no puede mantenerse al frente porque si el ojo ocluye mal, quedaría desprotegida la córnea y eso produciría daño al globo ocular, más bien daño corneal,
Entonces, el fenómeno de Bell es un fenómeno protector. En el momento que se cierra el ojo con la parálisis, el ojo de ese lado se va hacia arriba, hace una supraversión ocular. Esto la podemos ver cuando estamos viendo al paciente y le pedimos que cierre el ojo. El ojo sano, veremos que se queda al frente y el lado donde está la parálisis facial, veremos que se va hacia arriba, justo antes de que dejemos de ver la pupila y el iris, ¿no? Que es justo como lo vamos a ver ahorita. Este es el fenómeno de Bell. Y además del fenómeno de Bell, generalmente hay cierre palpebral incompleto. En el cierre palpebral incompleto puede, si la parálisis es leve, cerrar bien, pero la mayoría no cierra bien. Pero cuando le pides que haga un esfuerzo por cerrarlos, es posible que logre cerrarlo, pero ya bajo esfuerzo. Y hay algunos que la parálisis es tan severa que ni siquiera eso. Otro fenómeno es la hiperacusia. Recuerden que uno de los nervios llega para tensar el músculo del estribo. Y entonces, al perder tono el nervio, pierde tono este e incrementa la movilidad del estribo. Entonces, cualquier estímulo sonoro menor llega con más intensidad. ¿Y la persona de qué se queja? Se queja de hiperacusia o molestia con cualquier sonido. El otro es la xeroftalmia. Recuerden que si se daña el nervio en el ganglio geniculado, se afecta el nervio petroso superficial, que es el que llega hasta las glándulas lacrimales y el ojo deja de producir lágrimas, pero esto es poco frecuente porque una lesión allí es poco frecuente. ¿Ok? También hay pérdida del surco nasogeniano, esto es por disminución del tono también de los músculos de acá. Hay un fenómeno que es la desviación de la boca hacia el lado sano. Como pueden darse cuenta, aquí todavía no le he desviado, pero esta parte de la parálisis pierde tono y en el momento que la pierde, la boca se va hacia el lado sano. ¿Por qué? Porque el lado sano sí está inervado y sí tiene tono. Y además de eso, puede haber elevación discreta de la línea oral. Entonces, a esta desviación hacia el lado sano con sutil elevación se le llama signo de Pi3-2. Hay tres signos de Pi3. El número 1 es a nivel del testículo y el número 3 es a nivel de los pulmones, pero bueno, el 2 es el signo de Pi3 en relación a la parálisis facial periférica. Muy bien, puede también haber alteración de la sensación del gusto. Se afecta y se compromete los 2/3 anteriores de la hemilengua del lado de la parálisis. O sea, no es todo, sino solo de la lengua del lado paralizado. Siempre que la lesión sea arriba del agujero estilomastoideo, porque ahí es donde ingresa el nervio de la cuerda del tímpano, que es el que lleva la sensación gustativa. Otro es uno que se llama fenómeno de negro. El fenómeno de negro consiste en lo siguiente. Los libros dicen que es que el ojo al del lado dañado eleva más que el del lado sano, justo como lo vemos aquí. Pareciera que este ojo eleva más que este. Vean. Pero no existe tal cosa, no es real. Es un fenómeno visual, es una ilusión visual nada más. Porque este es el lado paralizado. Entonces, este es el lado sano. En el lado sano, cuando tú miras hacia arriba, se arruga la frente y se eleva la ceja. Esto es como para despejar el tejido blando y que el ojo vea mejor. Pero aquí, como está la parálisis, no puede haber esa elevación de la frente, no puede haber arruga de la frente, no puede haber elevación de la ceja, y entonces esa cercanía de la ceja con el globo ocular, más bien con el iris y la pupila, da la sensación de que este subiera más, pero en realidad ninguno de los dos subió menos ni más. Es más, la forma más simple es que tú le preguntas al paciente si ve doble y no hay diplopia, los dos ojos están viendo al mismo objetivo, pero es esta diferencia lo que da esa sensación de que el ojo del lado dañado subiera más. Y tenemos otro que se llama signo de Bartenberg, que ahí llevaría el número 11, pero bueno, hay más signos, pero solo por mencionar uno más. El signo de Bartenberg consiste en que el paciente, cuando logra cerrar los ojos en una parálisis leve,
Con un pulgar, con el pulgar de tu mano izquierda, haces fuerza para levantar su párpado derecho y con tu pulgar de tu mano derecha haces fuerza para levantar el párpado izquierdo y le pides que cierre con fuerza. Del lado donde está la debilidad vas a abrir con mucho más facilidad, pero eso es más útil en parálisis faciales periféricas leves. ¿Cuáles pueden ser las causas de una parálisis facial? Una infección. Miren, la mayoría de las parálisis faciales se consideran de etiología desconocida. Sin embargo, se considera que la mayoría sí son infecciosas, pero son infecciones virales. La mayoría de las infecciones virales cursan asintomáticas. Aparentemente, un virus cualquiera puede llegar hasta allá y puede dañar al nervio y puede producir una parálisis facial periférica. Pero también puede haber infecciones faríngeas. ¿Por qué? Recuerden que la faringe está en contacto con el oído medio gracias a la trompa de Eustaquio y fenómenos infecciosos en cualquiera de estos dos sitios, una otitis media severa o una faringoamigdalitis, puede llegar el fenómeno inflamatorio hasta el nervio facial y paralizarlo. Debe en un paciente que tiene parálisis facial preguntarse si cursó en el transcurso de la semana previa a la parálisis con algún tipo de infección, tos, dolor faríngeo, sensación de oído tapado, porque eso haría sospechar que hay una infección bacteriana. Si el paciente dice que no había nada de nada, aún así puede haber cursado con una infección tipo viral y asintomática hasta que comprometió al nervio facial. Pueden haber tumores del tallo o tumores en alguna parte de la estructura donde pasa el facial. También pueden haber causas traumáticas, traumas a nivel de la mandíbula, por donde emerge el nervio, o traumas craneoencefálicos graves que puedan dañar al puente y por lo tanto a los núcleos del facial, y causar una parálisis facial por un daño en el núcleo. También puede haber causas autoinmunes. Una enfermedad como la esclerosis múltiple se daña la mielina y al dañarse la mielina, si hubiese algo a nivel de puente, podría causar una parálisis facial. Esto sería más frecuente en mujeres jóvenes porque es donde afecta un poco más esta enfermedad. También puede haber algo vascular, infartos del cerebro, del tallo, en el puente, en la región baja del puente donde esté el núcleo motor, puede paralizarte al facial. Entonces, un infarto tipo lacunar puede ser una causa de parálisis facial. Acuérdense que los infartos lacunares, que veremos más en extenso cuando toque el tema, es más en personas mayores hipertensas crónicas. Entonces, también la edad en la que aparece la parálisis facial te ayuda a determinar la posible etiología. Y otra sería la causa metabólica. Diabéticos crónicos mal controlados pueden producir neuropatía craneal. Los nervios craneales que más se comprometen por diabetes, neuropatía diabética, son el tercero y el facial. Entonces, una parálisis facial periférica bien podría ser una manifestación de neuropatía diabética. ¿Ok? Ahora, tenemos otra forma de parálisis facial, pero esta se llama parálisis facial central. La parálisis facial central es cuando se compromete la primera motoneurona. Aquí, en este esquema obtenido del Netter, tenemos toda la región facial y lo que sería la conexión o vía córtico-vulvar, que ya habíamos dicho que no son fibras que van de la corteza al bulbo, sino también van de la corteza al mesencéfalo o de la corteza al puente. Ahora, este detalle, este esquema está detallado, me gusta para que les quede bien claro esto. Miren, este es el tallo, esto es la región central, el mesencéfalo, puente y bulbo. Este sería un lado, imagínense el derecho y el izquierdo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Bueno, miren, las vías para el mover, para arrugar la frente y en general para la porción superior de la cara desciende y por lo menos al mesencéfalo para las vías que sirven. Acuérdense que el mesencéfalo está para abrir los ojos. El estímulo llega de la corteza derecha al núcleo derecho y al izquierdo. Lo mismo ocurriría de la corteza izquierda al izquierdo y al derecho. Entonces, si una persona tiene un infartito cerebral en el lado derecho, aún así seguirá abriendo los dos párpados de manera natural, gracias a esta doble inervación del núcleo.
Si al paciente se le pide la movilidad del cuarto, lo mismo, lo puede hacer si tiene infartado un lado cerebral, porque un lado siempre inerva los dos núcleos. A nivel del puente, vean, para mover los ojos hacia afuera lo mismo. La orden de un lado se da también del otro. Así que no hay tanto problema. En cuanto, lo que sí puede haber es una desviación tónica, pero conjugada. Cuando se afectan los músculos que mueven a los ojos, pero siempre es combinada. Sin embargo, cuando la lesión es en el núcleo, ya es donde los ojos se desalinean. Pero bueno, eso ya lo vimos cuando vimos los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. Si a la persona le pedimos, por ejemplo, que arrugue la frente, lo puede hacer sin problema porque una corteza inerva al núcleo que arruga la frente de un lado y del otro. Pero hay un pequeño detalle. Para la hemicara inferior, o más bien para el cuadrante inferior de la cara, hay un núcleo inferior que estaría representado aquí. Por alguna razón que solo Dios sabe, la corteza derecha inerva al músculo inferior izquierdo, no al derecho. O sea, si se dan cuenta, la corteza siempre es bilateral, siempre es compartida, siempre a nivel mesencefálico, pontino y vulvar. Pero la única excepción es a nivel del núcleo facial inferior. Entonces, si a una persona le da un infarto cerebral de este lado, se va a comprometer la movilidad facial del cuadrante inferior contralateral. Aquí tenemos este esquema. Este paciente tendría un infarto de este lado. Entonces, al tener este lado, la fibra facial inferior de este lado se compromete. No pierde la arruga frontal, no hay fenómeno de negro, no hay hiperacusia, no hay fenómeno de Bell. Lo único que ocurre es pérdida del surco nasogeniano y desviación oral. O sea, solamente se compromete este cuadrante porque la cara, para inervarla, la parte de arriba está un núcleo superior y la parte de abajo un núcleo inferior. El núcleo superior tiene inervación doble, ipsi y contra, y de la otra corteza ipsi y contra, mientras que la porción inferior solo tiene de la parte de la corteza contra. ¿Ok? Entonces, este pequeño detalle produciría una parálisis facial periférica. Aquí le puse esto para ejemplificar un infarto en esta área, y entonces solamente hay, número 1, pérdida del surco nasogeniano, y número 2, desviación oral hacia el lado sano. Y es lo único. Todos los demás signos de parálisis facial periférica no están presentes en la parálisis facial central. Entonces, esta es una manera perfecta de distinguirlo. Si ven que tiene desviada la boca, pídanle que arruga la frente. Si la arruga, perfecto, es una parálisis facial central. No la arruga, excelente, es una parálisis facial periférica. Y aquí puse otro esquema, esto lo saqué de internet, muy distintivo, vean, esta es una parálisis facial central, solo tiene comprometido el surco nasogeniano y la desviación oral, y este tiene comprometida la arruga de la frente, la apertura del ojo, el surco nasogeniano, seguramente tiene hiperacusia, xeroftalmia, fenómeno de Bell y eso. Y aquí tenemos otra parálisis facial que, tic-tac, central o periférica. Eso, periférica, porque hay pérdida de la arruga frontal, hay fenómeno de, bueno, el fenómeno de Bell sería que le pidamos que cierre los ojos, sino lagoftalmos, pérdida del surco nasogeniano, desviación oral. Y un último detalle, pacientes que tienen parálisis facial con o sin rehabilitación pueden desarrollar un fenómeno que se llama reinervación aberrante. Pero sucede más cuando se da una mala rehabilitación o el paciente no recibe rehabilitación. Lo que sucede es lo siguiente. La rama, el facial se queda dañado, que sale por acá. Si con el paso del tiempo pasan semanas y el músculo, el nervio no se recupera como estos músculos,
hagan de cuenta que como llamando y pidiendo auxilio. ¡Auxilio! Entonces, puede suceder que fibras trigeminales, acuérdense que el trigémino comanda al pteroideo interno externo, al temporal y al macetero para cerrar la boca, al digástrico y mieloideo para abrirla. Entonces, pudiera ser que fibras trigeminales comiencen a crecer e invadan el terreno que le tocaba al facial. Y aquí, por ejemplo, la reinervación aberrante, aquí tenemos una cara que recuperó algo de arruga, pero esta reinervación aberrante puede suceder que si la fibra que abre la boca crece hasta el elevador del párpado que le toca, bueno, en este caso el que eleva el párpado es el tercero, pero el que lo cierra es el facial. Y como el facial se daña, si estuviera dañado el que cierra el párpado, pero el que le da inervación es el que abría la boca, entonces esta persona cada vez que abra la boca se le va a abrir el ojo. Y esto tiene un nombre. Se le llama sincinesia trigémino facial, que es 5-7, es decir, el nervio quinto le agarró terreno al nervio séptimo. Y entonces a este se le llama fenómeno de Marin-Amat. Entonces lo que sucede es que al paciente, cuando le pides que abra la boca, se le cierra el ojo. Obvio, este ojo era el que estaba paralizado, pero con el paso de una rehabilitación maltrecha o un paciente que no se rehabilitó, la rama que probablemente la rama del músculo, no sé, el digástrico, el miloioideo, que son los que abren la boca, llegaron hasta aquí y entonces cada vez que este paciente abra la boca, se le va a cerrar el ojo. Este se llama fenómeno de Marin-Amat o sincinesia 5-7. También puede haber otra variante que el paciente no sea al abrir la boca, sino al cerrarla. En este caso, cuando una fibra del temporal o el macetero crece hasta el orbicular de los ojos, cada vez que cierre la boca, se le va a cerrar el párpado. Entonces, a veces estos pacientes cuando están masticando, mientras mastican, el ojo se cierra. O sea, a la par que la boca se abre o cierra, el ojo se abre o cierra, el ojo de la reinervación, obviamente. Entonces, también es una variante del fenómeno de Marin-Amat, aunque el Marin-Amat clásico es cuando la boca se abre, el ojo se cierra. Ya en la recuperación de una parálisis facial, pero una recuperación mal hecha. Y eso es todo lo que hay que saber del nervio facial. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. Es un nervio bonito, tiene muchas funcionalidades. Aquí lo relevante es que sepan distinguir la parálisis facial central, que solo se compromete el cuadrante inferior contralateral, contra la periférica, donde se compromete toda una hemicara. Muy bien, si les gustó, denle me gusta, por favor, compartan el video con estudiantes que conozcan o con alguien interesado en aprender algo del nervio facial y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día, lo que queda de él. Hasta luego.